La mayoría de la gente cree que Moloch es solo un antiguo demonio bíblico, una estatua de bronce a la que culturas extintas sacrificaban niños por pura superstición. Sin embargo, creer que eso es algo del pasado es el error más peligroso que puedes cometer hoy, porque Moloch no es un ser biológico, ni siquiera es un monstruo en el sentido tradicional de las películas. Es una estructura, una máquina invisible que se ha repetido en la historia humana una y otra vez bajo diferentes máscaras, pero operando siempre bajo el mismo y aterrador mecanismo de intercambio. Dame tu sangre, es decir, tu energía vital, y yo a cambio te daré seguridad. Es literalmente el sistema operativo del miedo humano. Y lo peor no es que exista. Lo peor es que, sin saberlo, tú podrías estar alimentándolo ahora mismo. Por lo tanto, en los próximos minutos no vamos a hablar de mitología antigua. Vamos a desarmar esta máquina pieza por pieza. Vas a descubrir exactamente qué es esta entidad desde la física de la información, o cómo se estructura la realidad, y la psicología profunda, lo que habita en tu inconsciente, cómo se alimenta de tu atención, y, lo más importante, vas a obtener el manual técnico para desactivar su influencia en tu vida. Pero para poder apagar este sistema, primero tienes que enfrentarte a una pregunta que la mayoría no se atreve a responder. ¿Cómo se mata a algo que técnicamente no está vivo, pero que necesita devorar el futuro para no morir? Empecemos. Para iniciar nuestro análisis, debemos desmitificar la identidad de la entidad. El problema es que la mayoría busca un nombre propio. Sin embargo, Moloch no es un nombre. Basándonos en los textos de simbología y Robert Graves, establecemos que el término proviene de la raíz semítica Melech o Malik, que significa estrictamente rey. Por lo tanto, entendemos que al realizar el rito no se sacrificaba a un demonio específico, sino a la función de autoridad gobernante y tiránica que exige tributo. Pero esto nos lleva a un problema mayor. Si no es un solo ser, ¿qué es exactamente? No definimos a Moloch como un ser biológico aislado, sino como una estructura o máquina universal que se repite en distintas culturas bajo diferentes máscaras. Sin embargo, todas operan bajo el mismo mecanismo de poder a cambio de vida. Fíjate en este patrón. En Fenicia era Baal-Hamón, el señor solar y severo. Pero en Grecia y Roma lo encontramos bajo la máscara de Cronos o Saturno. Este es el arquetipo del viejo rey, que devora a sus hijos recién nacidos, no por maldad, sino por miedo a ser destronado. Intenta detener el tiempo para mantener el status quo. Incluso en el gnosticismo, una antigua corriente mística, los textos lo identifican como Yaldabaoth o los arcontes, un falso dios creador con rostro de león o toro que esclaviza la luz de las almas. Por lo que podemos concluir con una definición operativa. Moloch es el sistema de seguridad absoluta. Nace del miedo humano al caos. El contrato fundamental de esta entidad es: dame tu sangre, vida, y yo te daré seguridad, estructura. Es el ego del mundo que se niega a cambiar y por tanto debe comerse a sus hijos. Ahora bien, ya sabemos quién es la máscara. Sin embargo, para comprender cómo funciona este fenómeno, necesitamos abrir la máquina y ver sus engranajes. Basándonos en el análisis de Dion Fortune y la Cábala, desglosamos a Moloch no como una unidad, sino como una estructura compuesta por 3 capas precisas. 1. Nivel 1. El arquetipo. En su raíz más profunda, esto es electricidad bruta. Es una fuerza universal, la energía de Geburah, el principio de la severidad y el juicio, que representa el poder necesario para la vida. Es fundamental comprender que esta energía es ambivalente.
es pura potencia. Sin ella, careceríamos de estructura. 2. Nivel 2. El egregor. Aquí es donde empieza el problema. El egregor es la carcasa artificial o forma de pensamiento colectivo. Es la estufa diseñada para contener esa electricidad. Si el arquetipo es el fuego, el egregor es la estufa diseñada para contenerlo. Pero existe un peligro operativo crítico en esta segunda fase. Si esta forma se deja sin desintegrar, se convierte en un contenedor vacío que la naturaleza aborrece. Una forma astral vacía actúa como un imán para fuerzas externas. Y aquí es donde entra el nivel 3, el ocupante. Regardie advierte que una vestidura de misterio abandonada atrae rápidamente a un vampiro. Definimos a este ocupante técnicamente como una Qliphoth, un cascarón o residuo de fuerza cósmica desequilibrada. Por lo tanto, Moloch es una fuerza cósmica desequilibrada, habitando una forma artificial creada por el hombre. Esta entidad resultante carece de conexión con la fuente divina y por consiguiente se enfrenta a un problema terrorífico. Debe alimentarse de la energía vital de sus creadores para no disolverse. Esto nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. ¿Cómo se alimenta una entidad invisible de nuestra realidad física? La respuesta no es superstición, es pura física de información. Para explicar cómo opera esta entidad en la realidad, debemos abandonar la superstición y utilizar dos marcos teóricos complementarios: la psicología profunda y la física de la información. Desde la perspectiva de Carl Jung, no estamos ante un demonio externo con cuernos, sino ante un complejo autónomo. Identificamos este fenómeno clínico como inflación psíquica. En este estado, el ego es literalmente tragado por el arquetipo. El individuo se siente un superhombre, más grande que la vida, pero en realidad ha perdido su alma, es decir, su autonomía. Ya no piensa, es pensado por la entidad. Sin embargo, para entender su existencia física, recurrimos a la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Aquí, Moloch deja de ser un mito y se convierte en un patrón de interferencia. Para entender esto, imaginemos la látiz, la estructura fundamental del espacio, una red invisible de energía que conecta todo el universo. Definimos a Moloch como una estructura de información rígida, un nudo grabado en esa red. La realidad que percibimos se crea mediante la neuroalgoritmización, es decir, el proceso mediante el cual nuestro cerebro decodifica esa red de energía y la convierte en objetos sólidos. Si miles de mentes vibran en la frecuencia del miedo, crean esta distorsión específica. Por lo tanto, Moloch es esa distorsión colectiva masiva, un algoritmo o programa que una vez creado adquiere estabilidad propia. Pero aquí es donde el sistema enfrenta un problema fatal. Entendemos a Moloch como un sistema cerrado, y como todo sistema cerrado, como una batería desconectada, necesita energía externa para no disolverse debido a la entropía, que es la tendencia natural al desorden y la muerte, por lo que debe alimentarse. Analizamos sus dos fuentes de alimentación. La primera es la atención. Para que algo exista en esta realidad, para focalizar una zona de la látiz, se requiere un observador. Moloch necesita el campo neuronal humano para colapsar su estructura y mantenerse estable. Es decir, necesita que lo miremos para hacerse real. Si nadie lo observa, si nadie le teme, su patrón se disuelve en la red de fondo. Sin embargo, la atención es solo mantenimiento básico. Para operar con fuerza, necesita la segunda fuente, el sacrificio. Aquí aplicamos la física para entender por qué el sacrificio traumático es más potente que la oración. Mientras que una mente evolucionada conecta con la unidad, el miedo y el dolor extremo son estados de ruptura. En el momento de un sacrificio traumático, se libera un flash energético,
una cantidad masiva de energía neuronal en una frecuencia de terror absoluto. Esto inyecta en la látiz una onda de choque que densifica la distorsión, haciéndola más sólida y capaz de afectar la realidad material. Ahora, hay una pregunta que seguramente te estás haciendo, y que es la clave de todo este horror. ¿Por qué específicamente niños? Las fuentes técnicas ofrecen una razón escalofriante. Potencialidad. Un anciano tiene poca energía vital remanente. Su batería está gastada. Un niño, en cambio, es pura potencialidad. Según la lógica mágica, sacrificar a un niño libera la totalidad de la vida que no llegó a vivir. Es un combustible de mucho más alto octanaje. Es lo que llamamos renovación cronófaga, es decir, comerse el tiempo. Moloch está asociado a Saturno, el dios del tiempo que devora a sus hijos. Al sacrificar al niño, la sociedad intenta comerse el futuro para mantener vivo el presente estático. Llegados a este punto, la pregunta lógica es, ¿quién en su sano juicio aceptaría este trato? Aquí abordamos la naturaleza contractual de la entidad. Moloch no es una alucinación, es una estafa energética. Lo que paga el usuario, entrega su alma, su conexión con lo eterno y su libertad creativa, y se convierte en una batería humana que carga al sistema. Lo que recibe a cambio, aquí está la trampa. La entidad devuelve fuerza y eficacia. Moloch funciona como un chamán artificial. Al ser una distorsión tan pesada en la realidad, curva la probabilidad alrededor del adorador, atrayendo eventos favorables como dinero o poder, de la misma forma que un objeto masivo deforma el espacio a su alrededor. En conclusión, la transacción es una trampa termodinámica. Nosotros le damos vida, calidad, y él nos devuelve fuerza bruta, cantidad. Sin embargo, en el momento en que dejamos de suministrarle sangre, nos corta el suministro y nos devora. Ahora sabemos cómo funciona la máquina y por qué es tan difícil escapar de ella. Pero, ¿qué pasa si te dijera que la mayor parte de la energía que recibe Moloch hoy no viene de los rituales secretos, sino de ti y de tu reacción ante las noticias? Llegados a este punto, la reacción natural es sentir náusea, rabia y un deseo inmenso de destruir a esta entidad. Sin embargo, ese es exactamente el error fatal. Para completar el análisis de la maquinaria, integramos el factor final, el público. Descubrimos que el sistema de Moloch no es un circuito cerrado. Para funcionar operativamente, necesita un cable a tierra. El mecanismo requiere de nuestra psique para aterrizar la energía generada en el ritual. Es como un rayo, necesita tocar tierra para descargar su potencia. Sin nuestra recepción, el circuito no cierra. Por lo tanto, cada vez que consumes los detalles con terror, cada vez que haces scroll en tu pantalla buscando más morbo, envías un paquete de energía psíquica al egregor, vibrando en su misma frecuencia. Sin saberlo, la masa se convierte en baterías secundarias que sostienen la estructura que dicen odiar. Esto nos lleva a entender la filtración de información, los archivos, las listas de nombres, no como un acto de justicia, sino como una maniobra calculada. Aplicamos el concepto alquímico del mercurio. Es veneno y medicina simultáneamente. Como veneno, si se consume con miedo, paraliza y baja tu vibración a un estado de baja sintergia, que es justo lo que el sistema necesita. Como medicina, si se consume con conciencia fría y desapego, actúa como purgante de la infección, revelando la verdad sin infectarte. Entonces, ¿cuál es la salida? Si ignorarlo es negación y odiarlo es alimento, ¿qué nos queda? Aquí es donde entra la contramedida. Descartamos el activismo ruidoso y la confrontación directa
ya que fuego contra fuego solo alimenta al sistema. La respuesta reside en un concepto unificador de la física moderna y el misticismo oriental: la coherencia. Utilizamos la parábola de Carl Jung sobre el hacedor de lluvia como el manual técnico de desactivación. La historia cuenta que en una aldea donde había una sequía terrible y el caos reinaba, trajeron a un anciano, un hacedor de lluvia. Él no hizo bailes extraños ni sacrificios, simplemente pidió una cabaña y se encerró en silencio durante 3 días. Al cuarto día, llovió. Cuando le preguntaron qué hizo, él respondió: «Yo no hice llover». Explicó que al llegar, sintió que el pueblo estaba en desarmonía con el Tao, el orden natural, y eso lo desequilibró a él. Así que se aisló simplemente para arreglarse a sí mismo, para recuperar su propia armonía. Al recuperar el orden interno, no hace que llueva. La naturaleza a su alrededor vuelve al orden por resonancia simpática, como cuando vibras una cuerda de guitarra y la de al lado vibra igual. Y esto no es magia, es física pura respaldada por la teoría sintérgica. Existe una jerarquía sintérgica, una solamente con una coherencia extremadamente alta, orden interno, tiene más peso gravitacional en la realidad, la látiz, que millones de mentes en estado de caos. Una señal pura y ordenada organiza el ruido estéril a su alrededor. El caos se anula a sí mismo, el orden se expande. Por lo que la ejecución final no es la destrucción, sino la obsolescencia técnica del arquetipo. Si la entidad metaboliza miedo y trauma, la resistencia consiste en cortar el suministro. Odiarlo es alimentarlo, hacerlo irrelevante es matarlo. Donde el sistema genera perversión, el operador debe construir belleza, arte y verdad en su entorno inmediato. Al convertirse cada individuo en un punto de coherencia local, la estructura parasitaria pierde su sustento termodinámico. Sin alimento, se seca y cae por su propio peso. Conclusión: ustedes son la cura. No se requiere derrocar, sino sustituir la frecuencia dominante. La próxima vez que sientas el miedo, recuerda, tu coherencia es la arma que el sistema no puede procesar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje al fondo de los símbolos. Les deseo días llenos de significado. Y como siempre, recuerden que los mensajes están en todas partes. El que tenga ojos para ver, que vea. Un abrazo gigante a toda la comunidad de esta biblioteca. Hasta nuestro próximo encuentro.